Listo, nosotros vimos en la sesión anterior Romanos 1, la primera parte. Estamos hablando de la salutación que hace el apóstol Pablo, el deseo de visitar Roma y el texto bisagra o digamos el resumen, versículos 16 y 17, y que realmente el resumen va a ser el verso 17 de todo lo que se va a tratar el libro de Romanos o la carta de Romanos. Nosotros ahora vamos a revisar el cuerpo de Romanos. Realmente el capítulo 1, como vimos en la sesión anterior, inicia desde el verso 18 hasta el 32. O sea, aquí debería estar el 1. Y de aquí hacia atrás, pues debería estar, bueno, introducción o algo así. Pero para no complicarnos de buscar, como les dije antes, Romanos 0.2, siempre le ponen el 1 ahí, porque realmente la notación griega y hebrea no hay ceros, entonces pues las intros siempre las vinculan dentro del libro. Un tip o un dato curioso, eso pasa lo mismo con Salmos. El Salmo 1 no es el Salmo 1. El Salmo 1 realmente sería el Salmo 2. El Salmo 1 es la introducción a todo el libro de los Salmos y bueno, así. En fin, volviendo al tema, ahora iniciamos desde el verso 18 hasta el 32. Dios nos ayude y que los podamos terminar en el tiempo exacto. Listo. Verso 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leerlo hasta el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En este versículo siempre me gusta señalar algunas palabras para que nos queden claras y que no se me pase absolutamente nada en el tema de la explicación. La primera, ira. La segunda, revela. La tercera, las terceras, impiedad e injusticia. Estos son los énfasis que hace el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que ocurre? Desde aquí, a mí siempre me gusta empezar a explicarlo diciendo que aquí empezamos desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo, empezamos arriba, y vamos a ir bajando hasta llegar al corazón de los hombres. Entonces, vamos aquí con la palabra ira. En el griego significa orgé, de ahí sale la palabra orgía. Y precisamente es ese sentimiento visceral de enojo, de rabia, de sed de justicia, de impotencia, quizás, no en este caso para Dios, pero sí en nuestro caso humano, de impotencia, pues porque Él obviamente todo lo puede. Y quisiera explicar un poco en este término porque dice la ira de Dios se revela o se manifiesta desde el cielo, desde arriba, contra toda impiedad, bajando a la tierra, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El ejemplo con el que yo entendí esto perfectamente y que siempre es el mismo que uso es: yo en Barranquilla tengo una mascota, tengo un lorito. Y el tema con el lorito es que el lorito en Barranquilla no está en jaula. O sea, nació en mi casa, entonces como que, había un lorito antes, en fin, nació, entonces lo adiestramos y él anda volando, o sea, tiene las alas largas y todo. Y digamos que él vuela, él es libre, él se mueve como quiere y solamente entra a la jaula para dormir. El tema es que yo una vez estaba en la terraza barriendo y el lorito estaba volando. Él va a los árboles, uno lo llama, vuelve. Pero imagínense que en un momento él estaba como picando una matica y vino un gato. El gato estaba muy cerca del loro. Yo obviamente lo llamé y espanté al gato. Pero les conté esta introducción para decirles que aquí cuando dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, poniéndolo en términos ilustrativos, si yo represento a Dios, mi lorito representa a los hombres, Dios nos ama a nosotros, yo amo a mi lorito, por decirlo de alguna manera, y el tema es, cuando yo veo que hay un gato que pone en peligro la vida de mi lorito, ese sentimiento visceral que les estoy hablando de orgé en griego se despierta en mí. Es una rabia, pero no es una rabia en sentido, una rabia contra el gato como tal en su esencia, pero es una rabia que dice,
uy, este animal está poniendo en riesgo la vida de mi animalito. Entonces, cuando ahí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, es que el cielo se abre, revelar, etimológicamente es correr el velo, entonces es manifestarse, es dejar algo claro, sacarlo a la luz. Entonces, cuando yo hablo que se revela, cuando Pablo explica, mira, la ira del Señor se revela, es que Dios desde el cielo nos permite ver cómo se manifiesta y lo que Él siente hacia nosotros, y no solamente hacia nosotros, sino hacia todo lo que nos pone en jaque, para que se cumpla el propósito de Él en nuestras vidas. O sea, en este momento yo lo podría leer así, porque Dios siente profundamente y le da rabia, y del cielo me lo muestra, y esa rabia se revela contra todo aquello que me autosabotea o que autosabotea el propósito de Dios en mí. Entonces, cuando Él ve, por poner el ejemplo ya práctico en nosotros, que Él nos ha dicho que no tenemos que mentir, pero Él desde el cielo ve que nosotros todavía la mentira nos seduce y para salir del problema seguimos mintiendo, mintiendo y mintiendo. Él obviamente dice, y mira, ¿por qué sigues haciendo eso? Si la mentira lo que hace es que te va a hundir más y no te va a salvar. Entonces realmente a Él le da rabia como nosotros nos autosaboteamos y ese autosaboteo llega a nuestra destrucción. Como si nos tomáramos venenos, pero por goticas. Mínimas, pero que nos van matando, matando y matando. Entonces, cuando acá habla de la ira, ya entendimos lo que significa ira. La ira del Señor se revela, se hace manifiesta. Es decir, Dios nos hace sentir, y por eso es que uno a veces cuando pega, uy, esto está mal. Dios nos hace sentir realmente que cuando nosotros pecamos o vamos en contra de su voluntad, estamos autosaboteando su propósito en nosotros. Es decir, si Él quiere que nosotros seamos puros, cuando estamos embarrándola, nosotros sentimos que nos estamos ensuciando, precisamente también como parte de lo que Dios permite en nosotros. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que autosabotea o contra qué se revela esa ira de Dios? Contra la impiedad y la injusticia. Entonces aquí hay dos términos que nos están apareciendo. Para eso, como me lo explicaron en las clases del seminario hace poquito, quiero que revisemos los 10 mandamientos. Impiedad es el pecado contra Dios. Y esa impiedad, el pecado contra Dios, se revela en los primeros 4 mandamientos. ¿Se acuerdan que son 10 mandamientos y hay 2 tablas? Bueno, en la primera tabla están 4 mandamientos, que son los mandamientos hacia Dios. ¿Cuáles son esos mandamientos? Yo soy el Señor tu Dios. El primero es un recordatorio, algo así como la introducción que les dije. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Tierra de Egipto, casa de servidumbre. Segundo, no te hagas imágenes, absolutamente. Ídolos en el corazón, nada que ver. Tercero, no tomes mi nombre en vano. Cuarto, guarda el día de reposo. Esos 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Cuando yo incumplo o cuando yo no sigo mi vida o no la guío con respecto a esos 4 mandamientos, yo estoy siendo impío. Es decir, yo estoy decidiendo o estoy rechazando la gracia de Dios en mi vida. Yo digo, no, yo soy Jehová tu Dios, no, yo quiero mandarme a mí mismo, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo no quiero tener en cuenta a Dios. No te harás imágenes delante de mí. No, para mí realmente lo más importante es el dinero, no las cosas espirituales. Para mí lo más importante es el sexo. Para mí lo más importante es la fama, es el poder, es el orgullo, es yo decidir. Para mí lo más importante es mi novio, mi novia. Entonces, poniendo en el lugar de Dios ídolos en el corazón, y eso también nos afecta. Tercero, falso testimonio. No tomes mi nombre en vano. La Biblia dice que nosotros tenemos el nombre del Señor escrito en nuestras frentes. Cuando yo no vivo conforme a lo que yo sé que tengo que hacer o que debo vivir, entonces lo que va a ocurrir es que definitivamente yo voy a ir en contra de lo que dice Dios y voy a convertirme en un impío. Cuarto, cuando yo no reconozco que Dios me creó, cuando yo no descanso, cuando yo me creo el superpoderoso, cuando me creo autosuficiente, ¿qué hago? Estoy siendo impío. Ahora, la impiedad tiene un hijo, tiene una hija, una hija hermosa pero macabra. La hija de la impiedad se llama idolatría. Entonces, la idolatría es todo aquello que no pensemos
en los antiguos que adoraban a Bachué y que adoraban a Pachamama, que estas cosas, porque eso ya nosotros de pronto en nuestro contexto no lo vemos. Pensemos en todas aquellas cosas que nos dan más confianza y seguridad que Dios. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, si yo estoy en necesidad, si no tengo un peso, a veces no confiamos en el Señor sino en los recursos. Eso también es pecado. Entonces, revisemos un poco el corazón y démonos cuenta qué cosas en nuestra vida pueden estar tornándonos hacia la impiedad. Impiedad, pecado contra Dios. E injusticia, segundo término. La injusticia es el pecado contra el prójimo. Entonces, si yo dije aquí que la impiedad tiene una hija que se llama idolatría, aquí la injusticia tiene una hija también, que se llama inmoralidad. La idolatría termina en inmoralidad. Cuando yo he quitado a Dios del trono de mi vida y me vuelvo impío, le estoy abriendo paso, o sea, abrí el cerrojo, le di la llave para que entrara todo tipo de pecados. Eso es lo que uno se llama injusticia. No pensemos en injusticia solamente en el hecho de yo decidir qué está bien y qué está mal y de elegir con justicia, porque todos nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal en lo profundo de nuestro corazón, pero cuando llegan las tentaciones parece que apagáramos la voz del Espíritu Santo, la ponemos en mute para poder hacer y deshacer. Eso también es injusticia y también se refiere a esto, pero más que ese hecho de no saber elegir lo bueno y lo malo, injusticia es estar atestados. Vamos a verlo más abajo. Estamos atestados. Cuando uno está sin Dios, uno se atesta o uno se llena o uno rebosa de cosas malas. Es como la lista de todos los pecados que están en nosotros. A eso es lo que se le llama injusticia. Entonces, esa idolatría y esa inmoralidad de los hombres es la que detiene el avance de la obra de Dios en nosotros. Si yo digo, ven acá, ¿yo por qué no estoy creciendo? Ven acá, ¿por qué yo veo que el mundo cada vez va peor? Es precisamente por la impiedad o la idolatría y la injusticia o la inmoralidad. Ahora, el contraste de este verso es el segundo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, esta gente que vive así en impiedad e injusticia no puede decir que no conoce a Dios. Porque así como Dios manifiesta o revela, esta es una misma palabra, manifiesta y revela, así como Dios manifiesta y revela su ira, su sentimiento, también Él se ha manifestado a sí mismo. Esto aquí debe quedarnos súper claro. Pablo le está hablando a una comunidad mixta, judíos gentiles, que habían creído en Cristo, y acá entonces yo quiero hacer una aclaración, por lo que vamos a ver más adelante. ¿Quién es la manifestación de Dios? ¿Quién es el Dios, la imagen del Dios invisible según Colosenses? ¿O quién es el verbo de Dios según Juan capítulo 1? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el unigénito del Padre según todo el Evangelio de Juan? Realmente Jesús. Entonces, en Jesús, Dios se ha manifestado, pero de una manera clarísima. El tema es, aún quienes pudiesen decir, mira, pero es que yo no me ha sido todavía predicado el Evangelio, mira, pero es que yo no conozco a Jesús, no me han hablado de Él. Aunque la manifestación de Dios más clara para nosotros conocerle, conocernos pecadores y reconocer a Cristo como Salvador para llegar a ser hijos de Dios, solamente es a través de Jesús. Pero el tema es, si alguien aún no ha escuchado este mensaje, el apóstol Pablo agrega, eso lo va a explicar más en Romanos 2. Cuando lleguemos en la otra sesión, Dios mediante, vamos a verlo más profundamente. Pero entonces, siguiendo el hilo de acá, estamos hablando, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, lo abstracto de Dios, Dios lo ha mostrado. ¿Qué es lo abstracto de Dios? Su eterno poder y deidad. Todas estas cosas, su eterno poder y deidad, lo invisible de Él, lo ha hecho claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿A qué está apuntando el apóstol Pablo aquí? A dos cosas. Primero, él está diciendo, Dios se ha revelado. Y se ha revelado para que todo el mundo, al ver el cosmos o el orden del universo, sepan que hay un diseñador detrás. Cuando dice que el eterno poder y la deidad de Dios
se reveló realmente poder, aquí es control, y deidad es soberanía. Obviamente, si hay control, hay cosmos, un término muy conocido para ellos que era orden. Es decir, todo en el universo se sustenta porque hay una autoridad sobre ella y nosotros, claro que nos reconocemos como criaturas porque hay un soberano sobre nosotros que es el que regula absolutamente todo. Ese sería el logos que habla el apóstol Juan en su primer capítulo, y precisamente él va a decir que todo esto, o sea, se dio precisamente por el orden o por la acción del Creador en nosotros. Entonces, toda la gente de Roma entendía esto perfectamente. Ellos entendían este concepto perfectamente. Nosotros también, aunque digamos o nos pongamos a reflexionar y tal y tal y tal, dijo Blas Pascal, me estoy acordando ahora, que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Nosotros nos ponemos a investigar, y el origen de todo y el fin último de todo es el Señor, porque en Él vivimos, existimos y nos movemos, diría el apóstol Pablo más adelante. El tema es, lo de Dios, lo que Dios nos ha mostrado, nosotros lo hemos tenido claro. No solamente en nuestra experiencia, que nos lo ha manifestado a nosotros, sino también en la experiencia humana que nos lo ha manifestado a todos nosotros en sentido de comunidad. Y aquí viene la raíz, el tema al que estamos llegando. El problema del hombre, hablando de la raíz del pecado y de la condición del hombre, es que, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Quisiera explicar esto. Pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido al Señor, lo que hicimos fue que, habiendo visto cómo Él se manifiesta, nosotros no le glorificamos como a Dios. Esta palabra es fundamental, glorificación. No le glorificamos como a Dios, y la segunda es, ni fuimos agradecidos con Él. Sino, por el contrario, nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Quiero explicar estos dos términos. Cuando la Biblia dice no le glorificaron como a Dios, quiero irme al término hebreo para glorificación, que es kabot, es peso, es importancia. Si yo no le doy la importancia a Dios, entonces ¿a quién se la doy? Si yo decido que Dios no es importante para mi vida, y esa es la raíz del pecado, si yo decido que Dios no es importante para mí, entonces ¿quién es el importante? Yo. ¿Por qué digo que yo? Porque yo soy el importante al punto que puedo definir si Dios es importante o no en mi vida. Entonces, este término de importancia o de gloria, lo que veo es que está tergiversándose. Ya yo no glorifico a Dios, sino que me estoy glorificando a mí. Ya no tengo a Dios como Dios, sino que me tengo a mí como mi propio Dios. Eso es lo que resulta aquí cuando dice, su necio corazón fue entenebrecido. David dice en los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Siempre en la Biblia cuando se habla de necedad, se habla de la anulación de Dios. Y obviamente pues la declaración de uno mismo como su propio Dios. Entonces siempre que yo no le doy la importancia a Dios, el lugar que Dios se merece, yo termino en necedad. No termino actuando con sabiduría, sino con necedad. Y por eso, cuando no seguimos la ley de Dios o la palabra de Dios, el consejo de Dios, terminamos afectándonos y terminamos pagando las consecuencias de nuestros pecados. Lo segundo, ni le dimos gracias. Cuando yo no doy gracias, cuando yo no soy agradecido, eso se da precisamente porque yo definitivamente no estoy considerando que la bondad y que la gracia viene de Dios, sino que yo mismo por mi propio esfuerzo puedo conseguir las cosas, puedo contener la gloria que me pertenece, no comparto, yo me creo autosuficiente, etc. Esta parte de no agradecer es lo que termina en que nuestro corazón, que es como la mitad de esos dos términos, sea entenebrecido. Es como, cuando yo no agradezco, es como si yo estuviera cerrando los ojos.
Por los ojos entra la luz. La Biblia dice que los ojos son la luz del cuerpo. El tema es, si yo cierro los ojos, yo quedo como ciego. Cuando yo cierro los ojos a Dios, creo que me estás entendiendo, cuando yo decido no agradecer, cuando decido mirarme a mí mismo y mirar a mi interior y creer que yo todo lo puedo, y no doy gracias y no agradezco, y no reconozco a alguien por encima de mí, es como si yo quedara ciego. La luz se me va. Entonces mi corazón queda en tinieblas y mi corazón queda en necedad. Esta es la raíz del pecado y eso se le llama la tara del pecado. Esto en teología se conoce como amartiología, el estudio del pecado, la raíz. Yo no le doy la importancia a Dios, sino que yo me pongo como mi propio Dios. Eso fue lo que pasó en el Génesis. Pero también yo no le agradezco a Él, sino que quiero llegar a ser como Él y entonces, volviéndome como Él, quedo en tinieblas y en necedad. Pablo lo va a resumir aquí, que este versículo ya no tiene explicación por lo que nosotros acabamos de decir. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta parte de profesando ser sabios se hicieron necios me recuerda a un artículo que yo leí hace poco en el New York Times que decía que una joven se declaraba poliamorosa. Ella tenía una relación de 3 años con su novio, pero llegó el punto en que ella dijo como que no, realmente yo no quiero comprometerme contigo porque si no estaría cerrándome a muchas otras puertas o posibilidades, oportunidades. Entonces yo me considero una poliamorosa sin compromiso, en el sentido de que puedo estar saliendo con hombres, con mujeres y generar una comunidad de amor, pero sin la necesidad de limitar ese amor. Y ese artículo, ni crean que yo sigo ese pensamiento, pero realmente, pues claro, me instruyo en absolutamente todo y reviso bibliografía por todos lados. Y cuando yo leía eso, por los argumentos que presentaba, yo decía, mira, las palabras que usa y realmente la retórica que emplea, yo diría, sabia. Pero al analizar el fondo del argumento, necia. Hay que torcer tanto la verdad para que un argumento pueda sonar convincente. Y puede que suene convincente, pero por dentro la base, tú sabes que está totalmente mal. Y al final, incluso entre líneas, uno notaba que era un miedo al compromiso lo que ella tenía, que la llevó a la confusión tanto precisamente por estarse autojustificando. Entonces yo nunca estoy mal, sino que tengo que hacer que todo se acople a mi manera de ver las cosas. Entonces, creyéndome sabio, me vuelvo necio. Uno se cree sabio cuando uno decide o se glorifica a uno o le da la importancia a los pensamientos de uno antes que los de Dios. Pero también uno se cree sabio cuando uno no agradece a Dios, sino que se agradece a sí mismo, y entonces ese es el autoamor, el autocuidado, la autoestima y la cosa. Y es un punto en que nada que ver, que no es ni autoestima ni amarte a ti mismo como debería ser, sino que es una torcedura total de todo lo que el Señor nos enseña. Luego, aquí empiezan consecuencias en una primera parte. El argumento de Pablo llega hasta aquí, el párrafo termina hasta el amén, como una mini doxología o una palabra de alabanza, pero seguimos hasta del 23 hasta el 25, pero quiero que esto lo tengan súper pendiente porque vamos a ver lo que ocurre. Aquí vamos a encontrar el primer punto importantísimo de esta primera perícopa, de esta primera porción. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? Se cambia la gloria del Dios incorrupto. Me gusta siempre decir, incorrupto es que no se pudre, que no se muere, que no se acaba. Cambiaron la gloria de Dios o le quitaron la importancia a quien no se le puede quitar la importancia. Y aquí yo quiero decir, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Porque yo no diga gloria a Dios no significa que a Él se le va a bajar un puntico más de su gloria. O la gloria se le va a descargar como se descarga nuestro celular y Él necesita que le digamos gloria a Dios para que su gloria aumente. Para nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Yo me muero, Dios sigue siendo Dios. El tema es que en el pensamiento del hombre
cuando ahí dice cambian la gloria del Dios incorruptible, creen que pueden disminuirle la gloria a Dios. ¿Por qué? Por dárselas a ellos. Entonces cambian eso por la semejanza de hombre. Creen que la gloria está en ellos mismos. Semejanza es imagen. Es como una copia, como una fotocopia. Entonces quieren hacer del cielo lo que ocurre, o sea, quieren hacer, lo que está en la tierra como si fuese del cielo. Es decir, yo soy el que mando, yo soy el que hago, entonces ahí vienen los hombres, las aves, los cuadrúpedos, los reptiles. ¿Qué ídolos del corazón nosotros estamos presentando, estamos teniendo, estamos guardando, que en nuestra mente de pronto no lo digamos así, pero estamos cambiando esa palabra o esa enseñanza o esos pensamientos que Dios nos lega o nos hereda por este tipo de cosas? Eso puede estar pasando en nuestras vidas. Cuando yo empiezo a cambiar la gloria de Dios, empiezo a quitarle la importancia, como vimos ahorita, y me la empiezo a dar a mí mismo, a otras cosas, ocurre algo. Son 3 niveles, este es el primero. Hay 3 momentos en que Pablo dice en este capítulo, Dios los entregó. Al principio Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias o en los deseos malos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Es decir, cuando yo le empiezo a quitar importancia a las palabras de Dios y me la empiezo a dar a mí mismo, en mi corazón, como ya Dios no es el que reina, se empiezan a presentar ciertos deseos que van demasiado en contra de Dios. Y no solamente pueden venir, porque claro, pueden venir, pero una cosa es que vengan, Martín Lutero decía, una cosa es que las aves del cielo vuelen cerca a tu cabeza, pero otra es que tú les permitas hacer nido en ella. Entonces, no es que vengan malos pensamientos, es que los malos pensamientos hacen nidos en mi mente, yo lo apruebo, entonces yo hasta adiestro a esas palomas y llega un punto en que yo me empiezo a permitir ciertos deseos aún en el corazón y esos deseos me deshonran a mí mismo. Entonces la concupiscencia del corazón es en la raíz, todo sale de ahí y realmente empieza a obrarse la maldad en mi corazón. Esto todavía está en abstracto. En el cielo, ahora llegamos al corazón del hombre. En mi corazón empiezan a salir cosas horribles que yo me empiezo a permitir. ¿Por qué? La Biblia lo dice claramente. Porque cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Es decir, dejé de creer la verdad y me empecé a permitir en mi corazón la mentira. ¿De quién es la mentira? Mía. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, cuando yo me exhibo en mis pensamientos y cuando yo me adoro y me aclamo haciendo y obedeciendo mis pasiones bajas, aún en los pensamientos, yo me estoy rindiendo culto a mí mismo. Y por el contrario, estoy blasfemando el templo de Dios, pues que soy yo, y no le estoy dando culto a Él con mi vida. Pero dice la Biblia, y esto tiene que ver mucho con lo de la gloria del Dios incorruptible, es el cual es bendito por los siglos, amén. O sea, así tú hagas lo que sea, Dios va a seguir siendo bendito. Y la cuestión es que la Biblia dice que la bendición de Dios es la que añade y no trae tristeza con ella. Entonces, si yo cambio la verdad por la mentira, no soy bendito sino maldito. Y por eso viene el segundo punto. ¿Por qué? La Biblia dice que enriquece y no trae tristeza con ella, y la vergüenza es parte de la tristeza. Y ese es el segundo punto. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuál es el tema? Si yo me lo permito en el corazón, claro, sí, que si yo me permito algo en el corazón, en el pensamiento, en el sentimiento, ¿cuál es el próximo paso? La acción. Del corazón pasa la acción. Ya no solamente llega un punto en que Dios nos llama a la verdad y nosotros nada, entonces Dios dice, bueno, dale, hágale, porque robot mío no eres. Y ahí cuando uno cae, entonces llega al punto de decir, mi concupiscencia, mi corazón está lleno del pecado. Pero más adelante, por cambiar la verdad por la mentira, pero más adelante el resultado de eso es, Dios nos entrega pasiones vergonzosas y ahí sí nada que hacer, porque aún sus mujeres cambian el uso natural porque el que es contra naturaleza,
De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en laxivia unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En otras palabras, cambiamos el orden establecido por Dios. Ese cosmos del que nos habló Pablo ahorita, eso es lo que está hablando aquí. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo decido lo que es natural y lo que es antinatural. Y no solamente en los términos sexuales, pensémoslo en todos los términos. Yo decido si yo ayudo o no ayudo. Yo decido si soy egoísta o no soy egoísta. Yo decido si perdono o no perdono. Yo decido. Entonces ya no es la instrucción de Dios la que yo estoy siguiendo, sino es mi propia instrucción. Cuando llega este punto, siempre Pablo conecta lo primero con lo segundo, ahora lo segundo con lo tercero, es como precisamente yo soy el que decido, vamos a ponerlo en azul para que se vea igualito, como precisamente yo soy el que decido, como yo no apruebo tener en cuenta a Dios, este es el último punto, este es el estado más feo. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, es decir, ya ahí sí nada que hacer. Ya la mente está reprobada. Ya ahí se averió la pensadera. Ya ahí no hay nada que hacer. Pero antes de ir al punto de explicar por qué no hay nada que hacer, quiero detenerme en el contraste que se ve en el verso 28 y es, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué se creen ellos? ¿Qué se creen ellos? No. ¿Qué me creo yo al punto de creerme juez de Dios y decir, no, yo la verdad es que no te apruebo en mi vida? Nadie dice eso con sus palabras, pero con sus acciones lo hace. Entonces el tema es, realmente los hombres son los que aprueban a Dios. Y ahí el orden está totalmente invertido, pero obviamente eso ocurre en la mente de la gente. Pero miren lo irónico que se ve el verso cuando dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, que es el que realmente aprueba o desaprueba, los reprobó. Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, quieren cambiar el orden, dale, sigan pensando eso. Y ahí ellos empezaron a hacer cosas que no convienen, o más bien nosotros empezamos a hacer cosas que no convienen. Cosas como que esto es la correspondencia de lo de arriba. El verso 29 es la correspondencia de el verso 18, esta segunda palabra, injusticia. Estando atestados de toda injusticia, es decir, la lista de los pecados. La injusticia es la lista de los pecados, la inmoralidad que yo puedo llegar a cometer. ¿Por qué? Por haber permitido la idolatría en mi vida. Entonces, impiedad e injusticia, nunca se les puede olvidar. Impiedad del pecado contra Dios, injusticia el pecado contra los hombres. ¿Quién es la hija de la impiedad? La idolatría. ¿Quién es la hija de la injusticia? La inmoralidad. Entonces, estando atestados de toda injusticia, vemos el resultado: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecimientos a Dios, injuria, soberbia, altivez, inventores de males, desobediencia, necedad, deslealtad, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. El tema, bueno, habría que revisar términos por término, pero nada, nos demoraríamos mucho. Pero es espectacular que esta primera parte, hasta aquí el primer punto y coma, es como para nosotros. Hasta acá este segundo punto y coma, ya es cuando estamos haciendo cuando le compramos acciones a la compañía de Satán. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Pero después viene un punto feo, hasta el último punto y coma, que es hacia Dios. Que es cuando empezamos a murmurar, ya no estamos, somos como Satán, que estamos entre nosotros mismos diciendo lo que está bien y lo que está mal, empezamos a dañar la imagen de otras personas, más que todo de Dios en este caso, lo aborrecemos al punto que llegamos a odiarlo e inventamos injurias contra el Señor porque nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto, la soberbia nos ataca y luego la altivez nos lleva a pensar que estamos más arriba que Dios. De ahí es donde empezamos a inventar todas esas cosas y esta parte de desobediencia a los padres no solamente es desobediencia a los padres físicos, se refiere a la autoridad
esa parte ahí, Pater Gemons, al Padre Nuestro, no solamente al Señor, a los padres naturales, sino al Señor. Y justamente cuando yo ya no reconozco la autoridad es que viene la necedad. Siempre en la Biblia la necedad es no reconocer a Dios. Por no reconocer a Dios yo me vuelvo desleal, es decir, a la idea de la a ser criatura del Señor. Y pues por ahí, si Dios es amor y yo no tengo amor, entonces no tengo ni afecto natural, no tengo misericordia y soy implacable. Esto como rápidamente eso, porque si no, nos demoraremos mucho. Y la última, el broche de oro, es algo que me asusta mucho a mí. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, todas las personas que viven y cometen todas estas cosas y han pasado por esos tres estados de que Dios los ha entregado a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia, pero que también Dios los ha entregado a las pasiones vergonzosas, pero que también Dios los ha entregado a tener una mente reprobada, ellos entienden el juicio de Dios y entienden que Dios está airado con ellos. Ellos lo entienden perfectamente, solamente que no quieren la vida de Dios, sino la vida de ellos mismos, y eso se llama arrogancia. Pero no es solamente que ellos saben que están bajo juicio, sino que ellos saben que lo que ellos están practicando o la manera en cómo están llevando su vida les va a conducir a la muerte, física y espiritual. Saben que eso no ayuda, pero para nada. El tema al que yo le dije que era que me asustaba es este último. No tienes que estar atestado de toda injusticia para que el juicio de Dios esté sobre ti, ni tienes que estar atestado de toda injusticia practicando esas cosas y llevándote a la muerte, porque no es solamente el que las hace, sino el que se complace con los que las practican. Aunque yo no mate, si yo soy cómplice, es igualito. Cuando yo, por quedar bien ante ellos, no veo el lado del Señor, yo estoy siendo merecedor también de este juicio. Y ese es el tema. Y Pablo, en la cultura romana, donde todo era permitido, donde habían saturnalias, donde la gente comía y practicaban la gula al punto extremo de que cuando estaban llenos, había un lugar histórico que se llamaba el Vomitorum, donde había un ciervo, le metía el dedo en la boca y vomitaban y seguían comiendo para seguir disfrutando, pero también llegaban al punto máximo donde habían orgías en medio de las reuniones, donde la liberación sexual era en la antigua Roma como no se imaginan. Dios les está diciendo a los cristianos judíos de trasfondo judío y de trasfondo pagano, puede que ustedes hayan estado acostumbrados a esas cosas y la vean como si no fuese nada, pero todas esas celebraciones y todo lo que ustedes creen que para ustedes es natural no es así. Y Pablo hasta se expone al decir eso, pero la gente tiene que entenderlo. Es decir, está la verdad de Dios y está la mentira del hombre. Ahí nosotros tenemos que ver qué elegimos. Entonces no sigamos autosaboteando el propósito de Dios en nuestra vida. Dios nos ha manifestado absolutamente todas las cosas. Lo invisible de Él se hace visible. Realmente el tema está en a quién le estoy dando importancia. Si a mí o a Dios. Porque si es a mí, entonces estoy dejando que mi corazón decida por mí. Y ahí Dios me entrega la inmundicia, desbloqueo todos esos sentimientos feos que al final me van a llevar a la pasión vergonzosa, cosas que más adelante voy a arrepentirme sin ninguna duda y que al final, cuando supuestamente me den el placer que no encuentro en Dios, según, llevarán a mi mente a ser entenebrecida, mi corazón necio, mi mente reprobada y atestado de toda injusticia, cometeré todas estas cosas y ahí sí definitivamente el juicio de Dios estará sobre nosotros. Ese es el estado y la condición del hombre. Quisiera aprovechar en un último minuto decir que aunque parezca un panorama desesperanzador, realmente esto es lo que nos hace precisar a Cristo. Esto es lo que nos hace darnos cuenta de cómo estamos sin Dios y de cuánto necesitamos al Señor Jesús. Y pues que más adelante veremos cómo Él obra la salvación en medio nuestro. Pero pues realmente quería hacer esa aclaración. Cristo debe ser el centro de toda nuestra predicación y aún viendo el pecado,
Y conociendo nuestra condición vamos a poder apreciar más, cuando lo estudiemos, ese sacrificio que hizo Jesús, no solamente por toda la humanidad, sino con la conciencia de que también lo hizo por nosotros. Amén.